La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta, en su propia voz, El debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Muy buenos días, es martes de En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Estamos en vivo desde el foro de TV UAC en el Centro Universitario Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro. Les saluda Efraín Mendoza Zaragoza y me da mucho gusto esta mañana tener aquí en el estudio a don Luis Ugalde Monroy. Don Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto, de veras, verlo con esa vitalidad, con ese ánimo. Yo le decía en broma que a veces llego a creer que sí existió Matusalén. Una persona que se aproxima ya al siglo. ¿Cuántos años cumple? Ahorita año. Tengo 96. En septiembre cumplirá 97. Dios mediante. Decía don Pepe Álvarez y Casa que las personas envejecen cuando empiezan a tener más recuerdos que proyectos. Y usted siempre trae cosas entre manos. Ahorita está preparando un diplomado en cooperativismo y economía social. Está activo, camina todos los días, ¿sí? De su casa, ahora al templo de Santa Clara, a su misa de 7 de la noche. Anteriormente lo podía uno ver de su casa al periódico Noticias a llevar su colaboración en papel, ahora lo hace por correo electrónico, pero bueno, eso lo mantiene a usted muy vital y de verdad es un gusto, porque ha vuelto usted a hacer noticia de interés público en un acontecimiento que rebasa lo eclesiástico, rebasa el ámbito de la Iglesia Católica, porque usted ha vuelto al ministerio sacerdotal después de 46 años de interrupción, que ahorita vamos a ir comentando. Quisiera para la audiencia que tal vez quisiera conocer algunos datos generales, algunas estampas de su vida. Vamos a ver enseguida alguna imagen que nos remite a usted en tiempos, pues iba a decir pasados, pero todo es presente, don Luis, ¿sí? Hay una foto donde está usted con sus credenciales de recién ordenado. Ahí la tienen ustedes para el público. Ludovicus. Ludovicus, para distinguirlo de Aloysius. Ajá. Los dos son Luis. Luis. Y estamos hablando de 1951, se ordena a los 26 años. A los 26. 26 años. Y bueno, pues su vida, usted es queretano. Nació en Amialco, de Bonfil. No, nací aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. En 15 de mayo 2. Ajá, en el centro de la ciudad de Querétaro. Frente pues ahí estaban el establo de los miembros. Eso es en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. Y bueno, hay un rasgo que en usted es importante porque muchos de las personas en la actualidad pues lo asociamos con el tema del cooperativismo, con el fomento de las cajas populares. Y ahí está otra imagen de la prensa local de enero de 1957, que da cuenta de la formación de la primera caja popular creada en Querétaro, que fue en Tequisquiapan, precisamente, siendo usted vicario. Exacto. Sí. Y bueno. Allí empecé. Sí. Sí, siempre que me hablaban de esto, decían que en qué parroquia estuve, y les digo, pues en ninguna, porque yo no tengo vocación de cura. y bueno, usted entra a este terreno de la organización social, de la organización de la gente, en un aspecto fundamental que es la economía. Porque sin tener... Pero la economía popular. Economía popular, no la economía de las transnacionales, ¿verdad? Y bueno, el soporte de una familia, pues es su economía,
y era necesario pues darle una interpretación adecuada a la doctrina social de la Iglesia que preveía precisamente esto. Esa fue su gran inspiración. En realidad, yo abrí los ojos con el Secretariado Social Mexicano, con don Pedro Velázquez, Manuel Velázquez y otros sacerdotes de distintos lugares de la República. Sí, y bueno, el asunto es que este movimiento de cajas populares todavía es vigente, aunque algunas cajas se desviaron de su ruta cooperativista y se han convertido en bancos. Lo cierto es que existen todavía cajas populares que responden a ese espíritu. Y bueno, esta labor la hace usted como parte de su ministerio sacerdotal. Y hay un evento posterior que va a detonar una ruptura y que ocurre en 1975. Ahí podrán ustedes ver el documento por el cual el entonces obispo de Querétaro, Alfonso Toriz Cobian, pues hace pública una decisión suya de suspenderle sus licencias ministeriales. ¿Qué recuerda? Yo a usted nunca le he escuchado un comentario empujado por el resentimiento o el dolor. Pues no se puede, por una razón sencillísima. Y él tampoco tenía culpa. No tenía, bueno. Estuvo presionado él. ¿Cómo? Usted estuvo presionado también. Sí, yo estuve presionado fuerte. No es una sospecha, no son rumores. La verdad es que a mí personalmente me dijo gente de aquí mismo de Querétaro: ya bájale, Luisito, porque te tenemos bien fichado. Todos los días sales a la sierra y ya ves que hay muchas curvas en el camino. No vayamos a tener otro muertito, mejor bájale. Y como yo, en lugar de bajar, subí. Entonces amenazaron a mi mamá y a mi tía, 2 octogenarias. Y como tampoco le bajamos, porque mi mamá me dijo: tú síguele. Porque ella sabía mi vocación. Mi vocación, no simplemente la función sacerdotal, sino la acción de servicio al pueblo. Porque además el estar organizando al pueblo en su economía, pues atentaba con algunos intereses muy poderosos. Claro, atenta no porque se quiera perjudicar a la gente, sino porque lógico que se equilibra, ¿verdad? En el caso concreto fue el gremio de choferes y mecánicos que comenzaron a comprar coches al contado y con un precio muy barato. Porque el gran negocio de los bancos es el crédito. Exacto. El rédito. Y entonces no solamente aquí fue el banco, sino el ambiente, el clima de relaciones mercantiles automotrices. Y entonces de ese mundo pensaron que si seguíamos así, que si el gremio de choferes continuaba teniendo poder, acababan con, es decir, se trasladaba el poder al pueblo. Don Luis, se ha tenido algunas referencias, incluso se le hemos escuchado a usted mismo, que la usura, los altos réditos por el crédito a la gente, el agio, incluso era una práctica que involucraba hasta miembros del clero. Sí, esto me decía uno bien conocido, el maestro Loarca, Eduardo. Me decían: hombre, aquí en Querétaro
El agio empezó en tiempos de Conín. Él, incluso pues, se sabe de las monjitas de las clarisas que ellas prestaban dinero a personajes importantes. En ese tiempo las haciendas. Y más o menos a mediados del siglo pasado, cuando el movimiento cooperativista tomaba este impulso, había clérigos que también estaban vinculados. Sí, desgraciadamente, y yo lo dije, incluso lo dije en mi última manifestación a propósito de lo que me pidieron de Roma, de decir mi historia, por qué, los porqués, muy importante. Y yo dije, yo prácticamente, así me interesó ingresar al sacerdocio para poder, como con el poder de un sacerdote que como sea es reconocido allí internamente, pues que pueda tener pruebas y que pueda tener propósitos concretos. Yo les dije, frente a este problema de sacerdotes, en este caso incluso de muy alto rango, que era el canciller de la diócesis y que se reconocía como muy buen financiero, porque prestaba dinero a cambio de alhajas, a cambio de valores, y cómo esto era conocido. Entonces yo me decidí a colaborar para transformar el ambiente. Cuando yo llegué a Querétaro de regreso de Tequis, en los años 60, 59, 60, el Jardín Obregón tenía muchas bancas ocupadas con personas que representaban o que eran ellas mismas prestamistas, porque estaban ahí frente a los bancos. Eso es. Y bueno, pues esto es lo que está en el trasfondo de la expulsión, del retiro de sus licencias por parte del obispo Alfonso Teriscobian en 75. Y hay un detalle muy interesante. No era desde luego no era él, que se sepa, él no prestaba. Aquí el problema era que yo estaba avanzando a la organización de la gente. Lo que le tiene el miedo es la organización. La organización de la gente que resuelve sus problemas y entonces toma un poder capaz de enfrentar a otro poder. Eso es. Ese es el punto. Y como yo he venido organizando gente o ayudando a que se organice, en realidad es eso. Entonces, esto es lo que causa el conflicto. Eso es. ¿Y para qué nos hacemos guajes, no? La verdad es que ahora pienso lo mismo. En eso ahora, sí hay. Hay un detalle. Ajá. Por encima de todo, yo confío absolutamente en Dios. Mi mamá me decía, Luis, tú confía en Dios. Te confía absolutamente. Pero no salía sobrando pues una pistolita. Ah, claro. Entonces, ¿Qué era? ¿Una 45? Una 45 del ejército. Debajo de los ornamentos para poder estar listos en todo momento. Me acuerdo que mi tía me dijo, ya que no quieres hacernos caso, aquí tienes, y me dio una Colt 38 Super. Pero bueno, fueron otros tiempos y fueron otras concepciones.
fueron otras circunstancias. Qué bueno que nunca tuve que disparar un tiro. Qué bueno que aquí lo tengamos con esta vitalidad, don Luis. Josefina Villalobos, de Peñuelas, felicidades, qué buen programa, está muy interesante y felicito al sacerdote. También lo saluda Pamela Ciurop, un ejemplo, don Luis. Y bueno, la vida tenía que seguir después de ese momento crucial del 75, porque usted formaba parte de un grupo de sacerdotes de la periferia, de comprometidos con la organización popular. Pero pues tuvo que hacer una larga travesía por el desierto, muchos años. Y aquí en la siguiente imagen vamos a ver mi esposa. Su esposa, una religiosa, disidente también de su propio espacio, que fue su gran soporte en toda esta larga travesía. ¿Con qué se queda de todo este tiempo de compañía con María Esther Durán, que pues muere recientemente? Sí, murió el 23 de mayo del 19. Del 19. Vamos para 3 años, ¿sí? ¿Con qué se queda de todo este tiempo? Aquí en la imagen la estamos viendo en la presentación del segundo de sus 3 libros que ella escribió, y la acompañan el maestro Paco Ríos Agreda y el doctor Alejandro Obregón, precisamente en la aula magna. ¿Con qué se queda en una palabra de todo este tiempo? Sí. Su última frase en las últimas semanas o meses fue: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame a recorrerlos. Suena a un salmo, ¿verdad? No sé si hay alguno, pero tiene eso: muéstrame, Señor, tus caminos. ¿Por qué? Porque camina uno por dificultades que no tiene exactamente el por qué ni para dónde. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame a recorrerlos. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente y vamos aprendiendo sobre los hechos qué debemos hacer. Yo no tenía esto, el hecho de que me invitaran a regresar, pues no lo tenía. Yo en lo personal no lo pedí, pero como el señor obispo me llama, y para los católicos la voz del obispo tiene una importancia especial como autoridad, yo regreso sabiendo qué es lo que quiere Dios. Aquello de Dios lo quiere. Todo lo anterior fue preparación de este momento. Ándale. ¿Sí? Y justamente ahí está, veremos la imagen justo de este momento importante ocurrido el 7 de febrero, en un contexto muy extraordinario que mereció las 8 columnas de un diario local, Periódico Noticias, en el cual usted escribe, en el cual usted pronuncia su homilía diaria. Eso dijiste. Desde entonces, ¿verdad? Eso dijiste, ¿sí? Cuando presentamos el libro de desarrollo del cooperativismo en Querétaro, allá por el 7, ¿no? Sí, 2007. Con el doctor Obregón. Exacto. Y contigo y con Paco. Y con Paco. Uh-huh. Y bueno, lo cierto es que lo podemos ver ahí en esta imagen junto con el obispo Fidencio López Plaza. Y él tiene otra parte también en ese libro. También él escribió, también cierto. Es que usted es original en muchos aspectos, como por ejemplo escribir un libro con 4 prólogos. Solo a usted se le podría ocurrir una cuestión. Y un prólogo precisamente lo escribe el padre Fidencio, sí. Que fue su discípulo en el seminario. Sí, exacto. ¿En qué año estamos hablando? Pues en los 60. Los 60. En los 60. Y bueno, porque pues, fueron varios años. Y ahora pues tiene usted la posibilidad de coronar pues su vida con este reconocimiento. Es una reivindicación a todo el trabajo que usted realizó en los años de mediados de siglo para acá,
y que se ha mantenido, porque usted actualmente pues trabaja. Usted está Sí. incorporado a la Caja Popular Florencio Rosas. Sí, sí. Es decir, mantiene una vida con una congruencia, con una estructura. No, y no solo, sino a nivel, es decir, con gente que trabaja a nivel nacional. Nada más que con una línea de desarrollo del cooperativismo en la línea original. ¿Qué quiero decir con esto? Que sean cajas populares que realmente estén manejadas por la gente. Porque otras, aunque en algún momento mantengan cierto nombre, cuando se apartan de la búsqueda del dinero, cuando se apartan de lo verdaderamente original, que es buscar la forma de que la gente tenga un apoyo para que haga un esfuerzo y sea capaz de formar un capital propio. Sí. Es decir, no estamos contra el dinero, no estamos contra el poder del manejo De una economía de sólida. una economía sólida. Pero una cosa importantísima, no se trata de tener un capital sobrante, sino todos los millones que se necesitan. Y bueno, don Luis. Pero, nomás déjame decir esto, todos los millones, pero sí para el servicio del desarrollo personal. Y es en ese espíritu en que usted retorna. Vamos a escuchar un segmento de la intervención que usted tuvo en Soriano, ante 1 millar de asistentes, con todo el presbiterio en pleno, con representantes de todos los decanatos de la diócesis. Y lo que usted dice allí resume no solamente su vida, el sentido de su labor, y que marca la pauta de lo que usted pretende en adelante. Si nos permiten, escucharemos ese breve segmento, don Luis. ¿Sí lo tenemos? Es su intervención justamente en el momento en que ya tiene el retorno a su ministerio. El fruto de tu vientre, Jesús. Sí, es un segmento ya casi hacia el final de la celebración. Exacto. Sí, donde usted señala que es necesario poner el poder De la iglesia en función del pueblo. No es poca cosa lo que está diciendo. No. ¿Sí? Si yo lo sé. Exacto. Papá de todos nosotros. Gracias. Y gracias, señor obispo, y a todos los que en alguna forma han colaborado al rescate del ideal que en nosotros sembró don Pedro Velázquez Hernández, el director eximio del Secretariado Social Mexicano, que sembró en mí estas ideas de justicia social, para que no se quede la justicia en simples actos conmutativos, sino lograr este México unido, este México grande. Gracias especiales a quienes sembraron en mí las semillas propias de la seguridad y fuerza y firmeza de convicciones políticas y hay que decirlo claro, de decisiones políticas que me condujeron a abrazar el sacerdocio para poner el poder de la Iglesia en función del pueblo. ¿Qué más claridad, don Luis? A eso vuelve usted. A eso vuelvo. A eso vuelve. Esto es lo central y que está dicho de manera pública, abierta. Y bueno, ahora sí que ya para cerrar, don Luis, a mí me gustaría solamente una expresión breve. Hay retos importantes que usted quiere enfrentar
y hay tareas fundamentales más allá de la iglesia. La sociedad mexicana, la sociedad queretana requiere de estímulos para seguir organizándose. Sí, es importantísimo esto. El Evangelio no es para contemplarlo y en vanamente, sino para hacerlo. Y hacerlo es fraternizar. Eso es. Ayudémonos. Hoy ha disminuido también el peso social de la institución, hay hoy más ateos. Y bueno, ahí está el reto, don Luis. Muy agradecidos de verdad con su presencia en esta ocasión. Habrá muchas oportunidades para seguir retomando este asunto. El tiempo nos ha caído encima. Como siempre. Como siempre. Pero a usted no se le nota. Muchas gracias, don Luis. Que esté muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.